Bueno, buenos días. La presentación que traemos se llama ¿Por qué se debería preocupar Medellín por la ecología urbana? Pero deberíamos empezar por preguntarnos qué es ecología urbana. Entonces, a grandes rasgos, la ecología es el estudio científico de la distribución de las especies, de los organismos en el territorio, así como las interacciones que tienen los organismos entre sí, los organismos con el medio. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, es el estudio de los flujos de energía y de materia en un ecosistema, por lo que el estudio de la ecología urbana vendría a ser el estudio de estas cuestiones simplemente embedidos en un territorio transformado por el hombre. Entonces, esta ciencia ha visto un crecimiento muy importante en la cantidad de investigaciones que se vienen haciendo desde finales del siglo pasado y durante todo este siglo. Entonces hay diferentes factores que han permitido o facilitado que esto se dé. Uno de estos factores es el reconocimiento de que cada vez más el planeta está ocupado por territorios o ecosistemas que han sido transformados por el hombre. Entonces vemos que este paisaje es muy común cuando vamos en carretera, cuando vamos en un avión. De hecho, me atrevería a decir que es el más común de todos, ver grandes extensiones de tierra sin cobertura natural, que básicamente son territorios utilizados para la producción económica. Entonces, los seres humanos y las actividades que nosotros realizamos son esenciales para entender las verdaderas dinámicas de los ecosistemas. Este mapa muestra un poco un concepto que es muy clave, que hay que entender que las actividades que se realizan en las grandes urbes no tienen implicaciones únicamente en sus inmediaciones, sino que también generan grandes cambios a nivel de ecosistemas que están muy distantes. Aquí vemos un mapa de los principales focos de deforestación que tiene el país. Esto responde no solamente a los procesos urbanísticos o de industrialización, sino que también responde gracias a que Colombia tiene una capa de complejidad aún mayor al presentarse el conflicto interno. Este mapa también muestra un poco los sitios con mayor producción cocalera. Otro concepto muy importante, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el gran éxodo hacia las zonas urbanas que se presenta por parte de poblaciones que antes eran rurales. Este fenómeno, reporta la literatura, se ha visto potenciado o incrementado en países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces traigo el caso específico de nuestra ciudad, que hace menos de 200 años constaba de unas cuantas cuadras asentadas a lo largo de la quebrada Santa Elena, y ahora vemos una completa y total saturación de todo el Valle de Aburrá, juntando municipios desde Caldas hasta Barbosa. Ya se considera una sola área metropolitana. Entonces, esto habla un poco de que las dinámicas al interior de la ciudad y en el paisaje que está cerca de la ciudad se han modificado. Hay un dato muy importante que habla de la huella ecológica que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá. La huella ecológica, atrás por favor. La huella ecológica es el área de tierra productiva que se necesita para producir los recursos que necesita una urbe y para controlar los desechos que ésta maneja. Se dice que la huella ecológica de Medellín, pues del área metropolitana del Valle de Aburrá, es de 55.000 kilómetros cuadrados. Para poner eso en un contexto, toda Antioquia tiene 63.000 kilómetros. Entonces, si pensamos en las diferentes ciudades del país, en los diferentes países, y vemos que las ciudades tienen una huella ecológica que puede ser 10 veces o hasta 100 veces mayor que su cobertura, vemos que algo no está bien. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que se han aumentado los estudios que investigan acerca de la relación entre el contexto rural y el contexto urbano. ¿Por qué? Porque las ciudades o las personas que vivimos en las ciudades tenemos una altísima responsabilidad, ya que son estos centros urbanos los que generan las mayores presiones sobre los ecosistemas que están en otras partes del planeta. Como venía diciendo, no son únicamente los sitios cercanos a nosotros los que se ven afectados por nuestras actividades. Yo creo que estas 4 imágenes lo resumen bastante bien. Vemos el deshielo polar causado por
calentamiento global, que es a su vez causado por gases de efecto invernadero que son liberados por procesos de industrialización y de urbanización, minería. ¿Qué puede estar sucediendo con los ensamblajes ecológicos que dependían de los recursos tróficos hídricos que proveía este río, que ya no existe? Esta imagen de aquí abajo es de la isla de Borneo, pero es tan solo un ejemplo de algo que viene sucediendo en todos los países tropicales, que es una agresiva deforestación y destrucción de bosque primario para plantaciones de monocultivos, que suelen ser palma de aceite porque es una planta muy productiva. Aquí, esta imagen, la última, habla por sí sola. Muestra un terrible manejo de los desperdicios plásticos. Y estos desperdicios plásticos no es como que se esté disminuyendo su consumo, no es que se esté mejorando en su manejo, es un problema que cada vez es más y más grande. Algo que también es cada vez más evidente son los beneficios para la salud y para el bienestar humano que tiene el estar en contacto con el medio ambiente. Esta foto es del Parque Simón Bolívar en Bogotá y vemos como una gran cantidad de personas utilizan este parque para descanso, recreación. Algunos lo utilizan incluso para tomar fotografías, no sé, compartir con su familia. O sea, los beneficios que traen las áreas urbanas verdes son prácticamente invaluables. Entonces, los modelos naturales no aplican para las áreas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? La ecología de las áreas urbanas no es la misma ecología de las áreas naturales, debido a la penetrante como presión que ejerce el ser humano. Entonces se ven como dinámicas evolutivas y presiones adaptativas muy diferentes, cosas que no se verían en el medio natural. Esa es una foto bastante impactante, pero que refleja un poco esto, los materiales que utiliza un ave para construir su nido. Hay una investigación preliminar que concluyó que utilizar estas colillas de cigarrillo puede llegar a ser benéfico para los animales, ya que reduce la cantidad de ectoparásitos que se acercan al nido. Pero no se han hecho investigaciones acerca de los efectos que tienen los carcinogénicos que están presentes en estas colillas. Entonces se requiere mucha más investigación para llegar a una conclusión acerca de este tema. Hay algo que hay que tener muy en cuenta y que es muy clave para abordar este problema, y es que para poder entender bien los ecosistemas urbanos se requiere un enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Los investigadores de ecología urbana requieren aportes de ciencias sociales, comportamentales y económicas, ya que son estos ambientes urbanos los que se ven más presionados o moldeados por actividades, actitudes y decisiones humanas. Entonces, es fundamental una mayor participación de diferentes áreas del conocimiento para que aporten a los tomadores de decisiones para un mejor manejo y conservación del medio natural y de los servicios ecosistémicos que nos prestan. Este concepto de servicios ecosistémicos es muy clave. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtienen los seres humanos del ecosistema, y gracias a que las áreas urbanas hay una gran densidad de seres humanos, vemos que ese es un gran punto como de acercamiento al resto de la sociedad para hablar acerca de estos tipos de temas. Entonces ya sabemos qué es la ecología urbana y sabemos qué factores han hecho que entre en furor, pero hay una distinción que vale la pena hacerse, y es la ecología en ciudades y de ciudades. La ecología en ciudades utiliza un marco teórico y metodológico muy similar al de la ecología clásica, que es analizar diferentes dinámicas que suceden en un espacio, simplemente que ese espacio está altamente transformado por el hombre. Entonces mira fenómenos como los usos del suelo que le puedan estar dando los organismos, monitorea, por ejemplo, una zona urbana y ve cómo cambia ese ensamblaje de especies en el tiempo, pero sobre todo analiza gradientes de urbanización. ¿Qué quiere decir esto? En un área desde lo rural, periurbano y urbano, cómo se comporta un fenómeno, cómo se comporta una especie. Para la ecología de ciudades hay un cambio conceptual más que metodológico, y es que trata las ciudades como un todo, cómo se dan esos flujos de energía y de materia y hasta de personas y de conocimiento
y eso cómo impacta al medio natural que circunda y que está incluso dentro de las áreas urbanas. Entonces se tienen en cuenta factores culturales, económicos, sociales y de todo tipo. Si bien no hay un tipo preferencial de ecología, se cree que el de la ecología de ciudades abarca como más factores que pueden estar teniendo como afectaciones en el medio, y se recomienda una investigación desde ambos enfoques, sobre todo en países en vía de desarrollo, donde la investigación en estos temas es mínimo y muy necesaria. Pero a todas estas, ¿por qué nos debería importar estos temas? Entonces yo creo que esta gráfica lo resume bastante bien. Esta gráfica básicamente lo que nos está diciendo es que el ser humano ya no es simplemente un actor en el teatro de la evolución, si lo quisiéramos llamar así. Ya es una fuerza geológica fundamental que explica los fenómenos que suceden en la Tierra. Entonces estas líneas muestran diferentes variables, como lo son el uso del agua, el uso de papel, la cantidad de vehículos, la población humana, la temperatura, entre otras variables que nos están mostrando que ya no estamos en las condiciones de hace 300 años, de hace 250 años. Cada vez que miro este gráfico me tengo a pensar si estaremos haciendo las cosas bien, si será viable lo que estamos haciendo. Entonces, como mencioné antes, los servicios ecosistémicos vienen a ser un punto clave para acercar estos temas de ecología urbana a las personas. Entonces, son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas que nos circundan. Hay 4 tipos de servicios ecosistémicos: de soporte, culturales, regulatorios y provisionales. Mencionando unos cuantos de cada uno, los regulatorios tienen que ver con cómo esas dinámicas son estables a lo largo del tiempo. La polinización, cómo se ven afectadas las especies polinizadoras por la gran contaminación que hay. La calidad del aire, la calidad del agua. En cuanto a servicios ecosistémicos culturales, los aportes éticos o los servicios de recreación que nos puedan estar prestando estas áreas verdes. Para los servicios ecosistémicos de soporte hablamos de los ciclajes de nutrientes, de los ciclajes del agua, y de los provisionales son básicamente esos bienes que extraemos directamente: agua, fibras, materiales, comida. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos temas en una ciudad grande de un país megabiverso? Porque somos básicamente personas muy privilegiadas y tenemos una gran responsabilidad con toda esta biodiversidad que nos rodea. Personas desde muy lejos del mundo vienen con un libro parecido a estos o este mismo a observar aves. Colombia es el país con más diversidad de aves y esta zona del país es un lugar que los representa muy bien. Aquí, dentro de la malla urbana del área metropolitana del Valle de Aburrá, existe el carnívoro más nuevo para la ciencia, el olinguito. Hay un video de la alcaldía de Envigado que nos muestra cómo un individuo de esta especie utiliza cruces elevados en la vía del Escobero. ¿Qué es un cruce elevado? Para aquellos que no han oído hablar de él, son cuerdas atadas con palos que permiten que diferentes especies arbóreas crucen de lado a lado de la carretera. Entonces vemos que sí es posible convivir con individuos más salvajes, ¿cierto? Mostramos también el páramo azonal más pequeño de Colombia, que es el páramo de Valdías, muy cercano. Entonces vemos que esta zona es muy rica en especies y en ecosistemas. ¿Qué sabemos de todo esto que nos rodea? Hay una gran verdad, y es que sabemos muy poco de nuestra biodiversidad. Hay muy pocos estudios que se han hecho acerca de los conflictos que tiene la biodiversidad con los procesos urbanísticos e incluso de los beneficios que puedan llegar a tener, porque no todas las especies se ven negativamente afectadas, también hay algunas que se ven beneficiadas, como son los explotadores urbanos. Pero entonces hay una gráfica del profesor Carlos Delgado y colaboradores que básicamente resumen los trabajos que se han hecho en cuanto a conflictos con el medio ambiente en este Valle de la Aburrá, y vemos que la colisión con infraestructura es un factor determinante, el atropellamiento o la depredación por animales domésticos. Entonces hay diferentes factores, como por ejemplo un desbalance en los ensamblajes de parásitos que puedan estar generando graves afectaciones. ¿Qué sabemos también? En el Valle de la Aburrá está el segundo felino más grande de América.
y se reproduce. La última foto es una cría. No es únicamente el puma, hay muchos tipos de especies, el zorro, el tigrillo, comadrejas, hay hasta nutrias, hay todo tipo de grandes animales que podrían ser observados como animales o especies sombrilla, que si garantiza su protección estarías de por sí protegiendo todo el ecosistema. Pero, por favor atrás, vemos que se ven afectados por presiones que no existirían en un medio natural, como lo son el atropellamiento, o para no ir muy lejos, esta foto de la guacharaca que se dio un totazo y se murió contra una ventana es de aquí, del bloque A de la universidad. Entonces no hay que ir muy lejos para ver los efectos negativos que tiene la urbanización hacia las especies. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan muchas cosas, casi que todo. Entonces, se necesitan más investigaciones de ecología en ciudades y de ciudades. Se necesita un mayor compromiso de los que hacen investigaciones para divulgar esta información a los demás miembros de la sociedad. Se necesita mayor participación ciudadana, se necesita mucha más voluntad política para incorporar terminologías o conceptos de ecología del paisaje, de conectividad ecológica en los planes de ordenamiento territorial. Se necesita también pero mucha más conciencia colectiva para tomarnos a pecho un asunto muy importante, un asunto que si no miramos a tiempo nos podría afectar sobremanera, cambiando completamente la manera en la que existimos como sociedad. Un panel de la ONU reportó que nos quedan 12 años para mantener ese cambio en la temperatura mundial por debajo de 1.5 grados centígrados. Y no es un reporte que solamente haya hecho un periódico de medio pelo, son periódicos alrededor del mundo los que lo están haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar nuestras malas prácticas? ¿Qué estamos haciendo para fomentar una mejor toma de decisiones por parte de las personas que elegimos cada 4 años? Muchas gracias.